Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora en este momento. Ya no voy a decir los canales porque no nos da tiempo. Tenemos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, desde Palacio Nacional con la muy sana distancia que estamos ya guardando aquí todos en Palacio Nacional, nosotros aquí en Grupo Fórmula. Y de una vez saludamos sin más preámbulo para no quitar el tiempo a Pepe Marco. Buenas noches. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen Marco, buenas noches. Arturo Herrera, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Oye, Arturo, ayer tuviste una reunión con el grupo del G20, con los ministros y gobernadores de bancos centrales, una reunión virtual, desde luego, y uno de los temas que se acordaron era hacer todos los usos posibles de todos los instrumentos fiscales para enfrentar esta tremenda crisis económica por el coronavirus. Pero, y con todo respeto, en México no ha habido una sola medida fiscal. Hoy se anuncia, y ya se había anunciado, pero hoy se vuelve a anunciar, millón de créditos de 25,000 pesos para las pymes, para las MIPYMES, que estén, eso sí, en economía formal, que fue la parte que me gustó, pero no hay estímulos fiscales. ¿Cómo puede México cumplir con estos compromisos del G20? No, lo que importa es que haya algún impulso a la economía y un apoyo a la economía. No todo tiene que ser a través de un estímulo tributario, que es probablemente en los que estabas pensando. Pero te voy a hacer un recuento de algunas de las cosas que hemos hecho y que van asociadas en esa línea. En realidad son 50,000 millones de pesos en créditos, 1 millón de los cuales van a ir al sector informal y 1 millón al sector formal. Va a haber otras decenas de miles de millones de créditos que se van a dar a través del ISSSTE, del FOBISSSTE y del Infonavit. Nos vamos a gastar alrededor de 25,000 millones de pesos en el remozamiento, en la rehabilitación de 50 ciudades, y eso tiene que ver, digamos, con un estímulo por el lado de la demanda. Pero de igual forma hemos implementado una serie de medidas a través de los distintas agencias del Estado para proveer liquidez. Te doy algunos números. Por ejemplo, el Infonavit acaba de sacar un programa el cual permite diferir o absorber ellos 3 meses de los créditos que han dado en caso de alguna persona pierda el empleo. Nosotros estamos acelerando el gasto en algunas áreas. Hicimos una serie de medidas con el Banco de México a través de la regulación, por ejemplo, 2 muy importantes a través de la CNBV, una a través del Comité de Liquidez que yo presido. La del Comité de Liquidez permite que los bancos no tengan que hacer ajustes si las empresas les jalan sus líneas de crédito, es decir, si los dejan con poco efectivo. La segunda, que fue muy importante, fue relajar el criterio contable para que permitiera que hubiera reestructuras de crédito sin que los bancos tuvieran que reservar. Nada más, Mari Carmen, para que tengas una idea, hasta hace algunos días, y esto se ha ido incrementando, había ya casi 2 millones de solicitudes para reestructurar créditos. Sí, Arturo, muy buenas noches, te saluda Marco Antonio Mares, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Bien, Arturo, a mí me gustaría que nos platicaras un poco acerca de la perspectiva que tienes como responsable de las finanzas públicas, del comportamiento de la economía. Hoy los análisis, hay unos que son pesimistas, pero otros que son mucho más pesimistas. Hacienda ya reconoció que habrá una contracción económica. Pero todo depende de cómo se actúe, y el gobierno mexicano, como tú nos lo acabas de mencionar, ya está tomando algunas medidas. ¿Cuáles son del horizonte, cuáles son los principales indicadores que tú mencionarías de cómo se van a comportar? Mira, esta es una pregunta muy interesante y de hecho es el tema con la que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional inició su participación el día de ayer durante la reunión del G20. Y ella lo hizo de manera, yo te diría, muy teatral, yo diría casi dramática, ¿no? Ella dijo que hace 3 meses el Fondo Monetario estaba esperando que 160 países, de un total de 188 que trabajan con el Fondo Monetario, crecieran en el 2020. Eso fue hace 3 meses, en enero. Hoy están esperando que 170 países se contraiga la economía, ¿no? Entonces, esto es algo que ha venido cambiando de manera muy dramática.
y responde a una paradoja y a una disyuntiva terrible. En la lucha contra el COVID, lo que los países tienen que hacer es cerrar la economía. Es decir, esto no es una caída porque algo esté funcionando mal, es porque los países de mutuo propio están decidiendo cerrarlo. Y ahí se encuentra una tensión entre los objetivos de salud y los objetivos económicos. Mientras más exitosos seamos luchando contra la pandemia, más habremos cerrado la economía. Entonces, lo que aquí depende es de qué tan disciplinados seamos todos los ciudadanos para que el periodo que la tengamos que cerrar sea muy acotado y no tengamos después que entrar a un proceso de endurecimiento de las medidas, que es lo que pasó en algunos países de Europa, ¿no? Y las consecuencias, tanto del lado de salud como del lado de la economía, son palpables. No voy a entrar a los nombres de los países, pero el Fondo Monetario y el Banco Mundial están estimando que cuando menos 2 países de Europa tengan caídas cercanas al 10% en la actividad económica, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros teníamos que haber empezado a cerrar la economía más o menos al entrar en la fase 2 y ya de cara hacia la fase 3. La Secretaría de Salud decidió anunciar alrededor del 15, el 16 de marzo que se iban a cerrar las escuelas el 23 de marzo. Eso hizo que un cierre que tendría que haber caído más o menos como el 7 o el 8 de abril se adelantara, y ellos han sido muy abiertos diciendo que había un criterio de oportunidad y que hubiera sido malo que el cierre de carácter técnico diera justo en Semana Santa, porque si no la gente hubiera estado de vacaciones contagiándose cuando el cierre se le hubiera tenido que haber hecho. Ahora, esto ha tenido un impacto muy importante en que la curva de contagio ha sido mucho más lenta que en otros países, y lo que se ha traducido ya es un pronóstico muy específico de cómo esperamos que esto se dé. Entiendo que fue hoy en la mañana cuando el presidente anunció que se espera que sea a finales de mayo cuando se abra para la zona metropolitana de la Ciudad de México, y tal vez a mediados de mayo para los estados que han sido menos afectados. Esto, Marco, es lo que es central y lo que va a determinar si la contracción es de un tamaño u otro. Así es, estamos platicando con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Te saluda José Yuste. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, gusto en saludarte. Qué gusto saludarte igualmente. Oye, Arturo, bueno, ya vimos esta degradación en la calificación soberana que nos hizo Fitch. Hace un par de semanas lo hizo Standard & Poor's. Y aquí el tema obviamente también tiene que ser la deuda. Aunque se ha mantenido disciplina fiscal, la deuda está en dólares y obviamente pues el dólar ha sido la moneda que más se ha revaluado en el mundo, y esto nos llevaría quizá a más del 50% del PIB en deuda. ¿Cómo estamos viendo este tema? ¿Qué tanto nos preocupa estas degradaciones de las agencias calificadoras? Mira, hay dos efectos con relación a lo que tú comentabas. En primer lugar, la mayor parte de la deuda está en pesos, casi el 72% de la deuda está en pesos. Va a haber un cambio en esto a partir de la devaluación que tú has señalado, pero la mayor parte de la deuda está en pesos. En segundo lugar, toda la deuda que está en dólares está en tasa fija y está a largo plazo. Así es que ese efecto, que si bien es importante, es mitigado, ¿no? Ahora, en cuanto a la degradación de las calificaciones, obviamente estamos preocupados, muy preocupados. Este es un tema principal de lo que Hacienda tiene que atender, pero es más o menos entendible en el contexto. El Reino Unido, lo cual es algo inusitado, sufrió una caída en su rating, y hay un sinnúmero de empresas, tanto del sector público como el sector privado, que son calificadas. ¿Qué está pasando? Algunas son muy obvias. Las empresas, las aerolíneas a nivel mundial sufrieron una degradación en sus calificaciones, las empresas que están asociadas al sector turismo, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a tener que esperar es a que se asiente el polvo. Una vez que esto pase en un par de meses y que se vea la viabilidad de esas empresas y que la posición del gobierno es muchísimo más sólida, es cuando vamos a tener que hacer una evaluación mucho más precisa de estas características. Hoy esto se está dando en medio de esta vorágine, y es entendible que las calificadoras estén preocupadas. Lo están haciendo con una infinidad de países y de empresas. El problema, Arturo, es que a lo mejor en el corto plazo no se asienta mucho el polvo. Si vamos a estar cerrados hasta mayo,
Sí, a lo mejor se prolonga hasta junio, dependiendo, como tú dices, que también nos portemos con las sanas distancias. ¿Cuánto tiempo más las empresas van a poder estar cerradas? 2 meses sin actividades, esto va a ser un golpe. Si no se sienta el polvo y Moody's nos baja la calificación, pues va a ser todavía más complicado que decir, bueno, ahora sí ya en julio ya estamos bien. No, a ver, hay que entender una cosa. Esta es una crisis de tamaño mayúsculo, ¿no? Hoy tuvimos una reunión del Comité de Dirección del Fondo Monetario Internacional. Yo represento la silla en la que está representado no solamente México, sino algunos países de Centroamérica y Colombia. Este es como el órgano directivo del Fondo Monetario Internacional y hace unos días la directora gerente había dicho, para darle dimensión a esta crisis, que esta es una crisis que no se veía desde la Gran Depresión. De hecho, es muy interesante la forma en que se han ido llamando estas crisis, ¿no? Tenemos la Gran Depresión en el 29 al 32, tenemos la Gran Recesión del 2009, es decir, fue un contagio generalizado, pero no llegó a una depresión y los países se sienten muy orgullosos de que evitaran que llegara a una Gran Depresión, y esto es lo que llaman ahora el Great Lockdown, algo así como el gran cierre. Arturo, vamos a tener que ir a un corte. ¿Nos podrías, por favor, permitir en la línea? Estamos platicando con el secretario de Hacienda. Con mucho gusto. Regresamos, no se vaya.